Bienvenidos a Fronteras, el podcast donde exploramos los límites del conocimiento en la sociedad digital. En este primer episodio, introducimos el concepto de conflictos simbólicos, los cuales representan disputas en torno al significado, control y representación de símbolos que poseen un valor cultural significativo dentro de una sociedad. Los símbolos tales como banderas, monumentos, himnos o tradiciones culturales no son meros objetos, sino que encapsulan historias y valores que dan forma a la identidad colectiva de las comunidades y naciones. Estos elementos simbólicos se encuentran en el centro de las dinámicas de poder, ya que aquellos que controlan el significado de los símbolos también ejercen influencia sobre la narrativa histórica y cultural compartida por un grupo. A lo largo de la historia, los conflictos en torno a símbolos han sido una expresión de luchas más profundas que reflejan divisiones sociales, políticas e ideológicas. En el contexto contemporáneo, estas tensiones se han manifestado en movimientos que buscan redefinir o resignificar símbolos que representan opresión, colonialismo o discriminación. Por ejemplo, la controversia en torno a las estatuas de figuras coloniales en los Estados Unidos y Europa ilustra cómo los monumentos que alguna vez representaron figuras de poder ahora son cuestionados por sectores de la población que los ven como símbolos de injusticia y racismo. La remoción de estos monumentos, como el caso de la estatua de Edward Colston en Bristol, Reino Unido, refleja un intento de redefinir la historia desde una perspectiva más inclusiva. Además, la globalización ha intensificado estos conflictos simbólicos al interconectar culturas y valores diversos, facilitando el surgimiento de tensiones en torno al uso de símbolos religiosos en espacios públicos. Esto se observa en el debate por el uso del velo islámico en Europa, donde los valores seculares y religiosos se enfrentan en un espacio público compartido, reflejando una lucha por la identidad nacional y la inclusión. En este sentido, los conflictos simbólicos no solo revelan divisiones en la percepción del pasado, sino también sobre quienes pertenecen a una sociedad y cómo se define el nosotros en contraste con ellos. Estos conflictos simbólicos son, en última instancia, una herramienta para comprender cómo los grupos construyen y defienden sus identidades frente a los cambios sociales. Al profundizar en ellos, podemos explorar las narrativas de poder, resistencia y reconciliación que existen en el corazón de las sociedades modernas, ayudándonos a comprender mejor las divisiones y alianzas en un mundo cada vez más interconectado. El conflicto entre Inglaterra e Irlanda del Norte, conocido comúnmente como The Troubles, los problemas, se desarrolló durante gran parte del siglo XX y tiene profundas raíces religiosas, políticas y culturales. Se originó por las tensiones entre la mayoría protestante, que apoyaban la unión de Irlanda del Norte con el Reino Unido, y la minoría católica, que abogaba por la reunificación de Irlanda como una nación independiente. Esta división religiosa coincidía con alienaciones políticas y socioeconómicas. Los protestantes en general eran unionistas o lealistas que deseaban continuar bajo la administración británica, mientras que los católicos eran en gran medida nacionalistas o republicanos, que se identificaban con la República de Irlanda. El conflicto se intensificó en la década de 1960, cuando el movimiento por los derechos civiles en Irlanda del Norte
liderado en su mayoría por católicos, denunció la discriminación sistemática que sufrían en acceso a vivienda, educación y empleo. La respuesta violenta de grupos unionistas y de las fuerzas de seguridad británicas provocó una espiral de violencia entre grupos paramilitares, principalmente el ejército republicano irlandés IRA en el lado nacionalista y las fuerzas de voluntarios del Ulster en el lado unionista. Esta fase violenta, que duró desde finales de los años 60 hasta el Acuerdo de Viernes Santo en 1998, dejó un saldo de miles de muertos y heridos. Aunque el Acuerdo de Viernes Santo permitió establecer un sistema de gobierno compartido y reducir la violencia, las tensiones religiosas y políticas no han desaparecido por completo. Aún hoy, la identidad religiosa en Irlanda del Norte está profundamente entrelazada con cuestiones políticas y episodios de violencia esporádica y segregación social persistente, evidenciando que la reconciliación plena entre ambas comunidades sigue siendo un desafío significativo. La globalización afecta a las identidades culturales locales de manera ambivalente. Si bien facilita la conexión y el intercambio cultural a escala mundial, también plantea una amenaza de homogeneización que puede diluir y en algunos casos eliminar aspectos distintivos de tradiciones locales. Las identidades culturales se ven expuestas a una constante integración con valores y estilos de vida globales, en particular los que promueven las culturas dominantes como las occidentales, que tienden a marcar puntos de consumo, comunicación y hasta modos de pensar. Esta situación crea un reto significativo para las culturas locales, que se ven obligadas a adaptarse para mantenerse relevantes en un contexto globalizado sin perder su esencia. Las tradiciones, costumbres y valores locales enfrentan el riesgo de ser sustituidos o minimizados, y algunas comunidades pueden sentir la presión de alinearse con modelos externos para satisfacer las expectativas del mercado global, lo que a menudo lleva a una pérdida de autenticidad y a la adaptación de identidades híbridas que fusionan elementos locales y globales. Sin embargo, la globalización también ofrece una oportunidad para que las culturas locales se revitalicen en respuestas a estas influencias externas. Muchas comunidades optan por reafirmar sus raíces culturales mediante movimientos de revitalización, los cuales buscan preservar y promover prácticas y lenguas autóctonas como forma de resistencia cultural y fortalecimiento de la identidad. Este fenómeno, conocido como globalización, permite que lo local y lo global se fusionen, resultando en una adaptación que fortalece la cultura sin borrar sus características distintivas. Así, la globalización genera espacios donde las culturas locales pueden presentar al mundo sus tradiciones en plataformas globales y al mismo tiempo redescubrir y valorar su propia identidad cultural. En un mundo globalizado, estas dinámicas de preservar y adaptación son clave para garantizar que las identidades locales no solo sobrevivan, sino que prosperen, generando una diversidad cultural enriquecida que se reafirma en su unicidad frente a la uniformidad global. En un mundo globalizado, los principales símbolos de conflicto, idioma, religión, vestimenta y prácticas sociales representan manifestaciones culturales esenciales que actúan como indicadores de identidad y pertenencia. La teoría de los campos culturales de Pierre Bourdieu
ofrece una base útil para entender cómo estos símbolos se convierten en terrenos de disputa. Según Bourdieu, las prácticas y símbolos culturales están influenciados por el campo social y el campo cultural, los cuales regulan qué elementos culturales son aceptados o rechazados en un contexto particular. En un mundo globalizado, los idiomas dominantes como el inglés adquieren un alto capital cultural, lo que provoca desplazamiento de lenguas locales y genera conflictos al amenazar la preservación de identidades lingüísticas únicas. Las teorías del imperialismo cultural, como las de Herbert Schiller, también sostienen que la promoción de un idioma o cultura dominante puede ser vista como una forma de control simbólico, ya que el idioma no solo comunica, sino que transmite modos de pensamiento y valores subyacentes. La religión, otro símbolo central, es un espacio de conflicto donde los valores tradicionales se enfrentan con los seculares y los sistemas religiosos dominantes. Tal como argumenta Samuel Huntington en su teoría del choque de civilizaciones, la globalización intensifica el contacto entre culturas con valores profundamente diferentes, lo cual puede exacerbar tensiones religiosas. Estas tensiones surgen cuando prácticas tradicionales se ven en conflicto con valores universales promovidos en entornos globalizados, como los derechos individuales o la libertad de expresión, que pueden ser interpretados de forma diferente en cada cultura religiosa. En cuanto a la vestimenta y las prácticas alimentarias, estos son símbolos visibles de identidad que también generan tensiones. La vestimenta, especialmente en el caso de atuendos religiosos o tradicionales, por ejemplo, el hijab o el sari, representa una afirmación de identidad cultural que puede ser percibida como incongruente o incluso opuesta a los valores de modernidad de algunas sociedades occidentales. La teoría de la hibridación cultural de García Canclini sugiere que, en lugar de desaparecer, estas prácticas pueden transformarse al integrarse en contextos globalizados, dando lugar a expresiones híbridas que reflejan una amenaza de elementos locales y globales. Sin embargo, esta hibridación no siempre es pacífica, ya que muchos individuos y comunidades ven en estos símbolos una esencia cultural que no desean diluir. Así, en el contexto globalizado, los símbolos de identidad cultural se transforman en territorios en conflicto, donde se libran batallas simbólicas que van más allá de los objetos y prácticas en sí, alcanzando debates sobre poder, hegemonía y la preservación de valores propios frente a la presión de la homogeneización cultural. La educación intercultural e inclusiva desempeña un papel crucial en la mitigación y transformación de los conflictos simbólicos globales, al fomentar una comprensión y valoración de la diversidad cultural en un contexto donde la globalización implica los encuentros entre culturas distintas. Estos conflictos, que giran en torno a símbolos como el idioma, la religión, la vestimenta y otros aspectos identitarios, pueden intensificarse en contextos multiculturales si no se promueve una educación que busque el respeto y la integración. La educación intercultural se centra en la enseñanza de habilidades de empatía y comprensión mutua, proporcionando a los estudiantes herramientas para reconocer la diversidad como un recurso y no como una amenaza, lo cual contribuye a reducir las tensiones derivadas de los choques de valores y tradiciones. Desde una perspectiva teórica, la educación intercultural retoma principios del constructivismo social de Vygotsky, quien plantea que el aprendizaje ocurre en la interacción social y que los individuos construyen el conocimiento a través de la interacción con otros.
especialmente con aquellos de contextos culturales diversos. Esta teoría subraya que, al interactuar con personas de otras culturas, los estudiantes pueden cuestionar y ampliar sus propias percepciones, disminuyendo así los prejuicios y estereotipos que suelen alimentar los conflictos simbólicos. Además, una educación inclusiva que busca garantizar la participación de todos los individuos independientemente de sus diferencias culturales, lingüísticas o religiosas, refuerza el sentido de pertenencia en los estudiantes de orígenes diversos, evitando la exclusión que a menudo subyace en estos conflictos. La teoría de la justicia social en educación, desarrollada por autores como Nancy Fraser, también es relevante aquí, ya que plantea que la igualdad no es suficiente para lograr una integración real. Se necesita también reconocimiento y valoración de las identidades culturales. La educación inclusiva no solo garantiza igualdad de oportunidades, sino que también busca que cada cultura y forma de vida sean valoradas en pie de igualdad. Así, en contextos de multiculturalidad creciente, la educación inclusiva e intercultural contribuye a redefinir y a reducir los conflictos simbólicos, promoviendo sociedades más cohesionadas y pacíficas, donde los símbolos culturales son entendidos como elementos de riqueza colectiva y no como amenazas a las identidades individuales. Este enfoque educativo permite construir una sociedad global más justa, donde las diferencias se convierten en oportunidades de aprendizaje y entendimiento mutuo, y no en causa de división y conflicto. Fronteras, cruzando límites, transformando mentes.